si bien la noción de flexibilización no es nueva, ¿verdad? Es una noción que viene trabajándose en las últimas 3 décadas. En el contexto actual vemos que gana destaque. Si la entendemos desde su acepción más simple, ¿verdad? La entendemos como un espacio abierto, innovador, no rígido, en movimiento, inclusivo, dinámico, heterogéneo, no tradicional, rompiendo con estas estructuras tradicionales. O bien, como nos dice, como nos dice don Mario Díaz Villa, que es experto en el tema, la flexibilidad curricular debe entenderse como un movimiento hacia la apertura, la integración y el fomento del trabajo interdisciplinario y la cooperación intra e interinstitucional. En el contexto educativo, flexibilizar significa entonces garantizar el derecho a la diferencia en el currículo. Para ello, se requiere pensar en un currículo flexible, en un quehacer pedagógico inclusivo capaz de atender a la diversidad humana. Por lo tanto, se requiere de una estructura universitaria abierta que dé soporte a ese proyecto pedagógico específico. No puede restringirse, como bien nos dice don Mario Díaz, a cambios puramente técnicos o tecnológicos. La flexibilización requiere un significado más profundo en las bases jurídicas, políticas, administrativas de la educación superior. Cuando pensamos en algunos ejemplos de la flexibilización de los planes de estudios, podríamos pensar, por ejemplo, en el análisis del carácter obligatorio o electivo de los cursos que conforman una estructura curricular. Podemos pensar, por ejemplo, en la introducción del componente virtual en la dinámica de formación. Podemos pensar también en favorecer el diálogo entre saberes y el desarrollo de prácticas formativas y de carácter interdisciplinario. Podemos también pensar en otra gama amplia de posibilidades para implementar la flexibilización curricular. Por ejemplo, ampliar la oferta académica de planes y cursos, optar por cursos optativos, ampliar la lista de optativos, optar por cursos complementarios, hacer un análisis de requisitos y prerequisitos, incorporación de ejes transversales, modalidades flexibles de organización curricular y el tema que nos reúne hoy, la revisión de las prácticas docentes. Para concluir, resalto lo indicado en esta última resolución mencionada, en la cual se indica que la flexibilidad curricular faculta a las unidades académicas a proponer e implementar estructuras y procesos de enseñanza y aprendizajes flexibles, en los que se trasciendan los límites tradicionales de la docencia y se creen nuevas y diversas oportunidades de formación, que incidan significativamente en los procesos educativos de la universidad. He querido colocar una imagen de un juguete que probablemente conocemos varios, que tiene como característica justamente la posibilidad de estirarse, encogerse, volver a su forma original o inclusive cambiar las formas en las cuales nosotros podemos observarlo. No sé si lo conocen, es un juguete realmente interesante, pero la idea que quería mostrar con ellos es justamente eso. Cómo una misma estructura puede estirarse, puede cambiar de formas, sin que pierdas necesariamente lo que es. Ese es un poco el llamado que el concepto de flexibilización curricular nos propone. En ocasiones pareciera invitarnos a darle la espalda, inclusive a cierto rigor, pero en realidad esos tipos de discursos que intentan dar la espalda al rigor académico están asumiendo la flexibilización de otra manera, o sea, con otro tipo de naturaleza. Entonces quisiera que las ideas que quisiera compartir el día de hoy con ustedes se visualicen desde ahí, o sea, desde una idea de que podemos adaptarnos, tenemos una capacidad de versatilidad que tal vez de pronto habrá que descubrir, habrá que encontrar, habrá que indagarla o habrá que ponerla en el espacio de la discusión porque creo que también en ocasiones la hemos olvidado.
emerge en un contexto tanto mundial y local que muestra un tránsito en los paradigmas de interacción del ser humano y el medio. Pero lo que sí es cierto es que también se puede destacar la disponibilidad de otros factores entre los que podemos encontrar la capacidad para innovar y adecuar nuevos procesos. Yo creo que la experiencia en crisis que hemos tenido con esta pandemia es el mejor ejemplo, cómo hemos tenido que repensar, reinventarnos, algunas veces de manera obligada, pero otras inclusive mostrando que esto podría ser una gran oportunidad para cambiar ciertas tradiciones que de pronto no nos estaban dejando mirar más allá. También tenemos como factores un impulso al desarrollo científico y un impulso a nuevas tecnologías, tecnologías que de pronto no conocíamos, a las que de pronto no le habíamos puesto atención y que hoy por hoy tenemos y las reconocemos como parte ya de nuestros dispositivos e instrumental de trabajo. Un desarrollo científico que además nos coloca en, como les decía anteriormente, en una perspectiva distinta de cómo interaccionamos con el medio. Y además, que me parece que es además clave, la oportunidad y el factor de la formación del talento humano. Ver la flexibilización curricular desde el contexto anterior, o sea, como consecuencia de un contexto mundial, local, que nos está indicando que hay que cambiar las formas, supone revisar cómo la entendemos nosotros. Y algo importante es que la flexibilización ha transitado probablemente por al menos 3 momentos. Un momento en la que solamente se planteó la flexibilización como un intercambio de créditos, o sea, como una noción de que los planes de estudio podían tener cursos obligatorios o electivos o un conjunto mínimo de requisitos de créditos que había que tomar o un conjunto de créditos máximo que había que tomar. Eso se nota muchísimo todavía en nuestras normativas, en nuestras regulaciones y en los lineamientos que orientan nuestras decisiones curriculares. También se ha visto la flexibilización curricular desde la noción del core curriculum, que tiene que ver con esa noción del tronco común, ¿verdad? Un tronco base que se supone es obligante, que son los mínimos que yo debo tener, y luego una parte complementaria que le genera una especie de libertad a la persona para escoger dónde quiere profundizar. A diferencia de la primera forma, esta le da mayores libertades a la persona de sentirse en capacidad de decir cuál es la formación y cuáles son las experiencias de aprendizaje que quiere vivir. Y al mismo tiempo le ofrece a toda la comunidad académica, docente, la oportunidad de distinguir cuáles experiencias puede transformar, innovar o cuáles puede hacer más flexibles que otras. El tronco común generalmente es más inflexible y la parte complementaria tiende a ser como más diferenciadora. Y una última excepción que probablemente es la que destacó Adriana cuando nos proponía las frases y las expresiones que Morán señala o que don Mario Díaz nos invita ya de manera más operativa, cuando vemos que la flexibilización curricular más bien está sostenida sobre la idea de que existe una formación básica para cada profesión, pero que esa formación cada vez tiende a reconocerse como un conjunto de experiencias creativas que intentan que la persona no solo articule contenidos propios de la disciplina, sino que esto los vea en conjunción con otras capacidades como por ejemplo la resolución de problemas profesionales en nuevos contextos de transformación. Esta tal vez es como la más desafiante, porque supone entender que nosotros tenemos capacidad o hemos tenido capacidad de definir rutas curriculares, planes de estudio, pero esos planes de estudio están en un constante observatorio o en una constante observación sobre lo que está ocurriendo y está de manera constante integrando toda esa resolución de problemas en sus dinámicas, lo cual ofrece un desafío importantísimo, no solo en la innovación curricular, sino en la innovación docente, que constantemente tendrá que estar revisando qué nuevos elementos de la profesión están integrándose y conceptualizándose como problemas y por lo tanto de qué manera las integra dentro de las dinámicas de los cursos, de los seminarios o de la oferta curricular que tenemos. Este es un caso que me parece a mí sí es fundamental revisarlo, porque nosotros sí tenemos algunas camisas de fuerza
que no nos permiten necesariamente pensarlo de esta manera. No hablo que son camisas institucionales, sino inclusive camisas que tienen que ver con nuestras mismas formas de pensar cómo se desarrolla la docencia en la universidad, por ejemplo. Entonces, esta tercera acepción es desde la que podríamos nosotros pensar las prácticas actuales, porque es a todas luces lo que nos ocurrió en esta pandemia. O sea, en esta pandemia, el tener que obligadamente, de manera muy emergente y tal vez yo diría en un primer momento casi atropellado, tener que hacer cambios sustantivos en las formas en las cuales estábamos desarrollando la oferta curricular, nos expuso a un conjunto de problemas necesarios de atender dentro de las profesiones, que no los habíamos visto tal vez porque el contexto no necesariamente nos lo había obligado, pero en esta crisis sí tuvimos que integrarnos necesariamente al contexto de lo que estaba sucediendo y cómo encontrar en ese sentido vías de resolución. Algunos problemas empezaron a cobrar mayor vigencia, mayor importancia y mayor significatividad, y por lo tanto había que integrarlos dentro de las dinámicas de los cursos que estamos desarrollando. La flexibilidad curricular convoca la versatilidad en todos los niveles. Entonces, un docente que procura revisar sus prácticas y sobre ellas generar innovaciones que permitan la flexibilidad curricular, supone también encontrar un contexto versátil que también le apoye para ello. ¿Qué desafíos tendríamos nosotros como institución para poder promover desde las prácticas docentes justamente la flexibilización? Bueno, en principio, la flexibilización supone mayor diversificación y ampliación de las posibilidades de educación. Entonces, el primer elemento desafiante aquí es pensar que las experiencias de formación pueden ser tan distintas como nos podemos imaginar. Y yo creo que la pandemia fue lo que nos reflejó. Nos haya gustado o no nos haya gustado, obligados o no obligados, tuvimos que pensar la experiencia de aprendizaje y de formación con nuestros estudiantes en un contexto en el que no estamos presentes físicamente. Tuvimos que pensar qué hacer cuando estamos, por ejemplo, en un entorno como el de la videoconferencia. Tenemos que repensar cómo impulsar el contacto humano cuando de pronto un estudiante no tiene acceso, por ejemplo, a una muy buena conectividad y por lo tanto no nos permite verlo en video, pero sabemos que él está ahí porque hay un cuadradito que supuestamente tiene su nombre. Supone también encontrar que habían otras formas de manifestarse, como por ejemplo esta experiencia que les comentaba de la obra artística que crearon entre docentes y estudiantes para poder decantar qué fue lo que aprendieron de un curso. O supone imaginarse, por ejemplo, cómo se distribuyen los recursos que yo necesito para hacer un laboratorio o para tener una práctica deportiva, como lo están haciendo, por ejemplo, en este momento, escuelas como Educación Física y Movimiento Humano o tecnologías en alimentos, que encontraron, por ejemplo, en la institución de correos de Costa Rica una gran oportunidad de distribuir ciertos tipos de materiales que es posible distribuir, porque eso es importante, a los estudiantes y convocar a hacer laboratorios en sus propias casas. Lo hicieron también los de química. O sea, es pensar de verdad que existen otras alternativas, no necesariamente virtuales, en eso sí me quiero detener. O sea, es la oportunidad de pensar que existen diferentes formas de tener la experiencia de aprendizaje. En ese sentido, supone, por lo tanto, para la Universidad de Costa Rica, investigar y anticipar cuáles son las tendencias del desarrollo humano que tenemos como institución. Si queremos tener encuentros interdisciplinarios y multidisciplinarios, tenemos que tener una visión que supere la disciplina. Hacer esos encuentros interdisciplinares supone que nosotros identifiquemos cuáles son los problemas que en este momento hay y cuáles de esos problemas corresponden o se corresponden de alguna manera con las profesiones que hay y cómo desde el curso que yo doy puedo problematizar los contenidos que están en él para poder encontrarme con esos problemas. Nuevamente, eso supone ampliar las posibilidades de educación que en este momento tienen los estudiantes.
Supone también la diversificación de procesos y orientaciones. Aquí la flexibilización nos desafía a soltarnos de la instrumentación, porque la instrumentalización reduce las oportunidades de innovación. Podemos contar con criterios, y aquí sí hago un llamado de atención importante, que es de los cuestionamientos que a mí me han estado haciendo con respecto a la resolución que ahora señalaba Adriana. ¿Dónde está la decisión docente? ¿Cuál es la posibilidad que tiene el docente de decidir qué cambiar y qué no cambiar? Bueno, cuando sometemos la instrumentalización como paso único o como paso que orienta precisamente la actividad docente, reducimos la oportunidad de innovar. Entonces, realmente necesitamos como universidad pensar cuáles son los dispositivos y cuáles son los criterios que realmente pueden orientar esta práctica docente sin que eso le quite la oportunidad al docente de tener la voluntad, la oportunidad y la autoridad pedagógica para poder tomar decisiones. Eso supone, por lo tanto, un importante acompañamiento de no solo las instancias académicas que ya existen en la universidad, sino también del cuerpo directivo y de la administración. O sea, tenemos que realmente repensar algunas formas en las cuales hemos nosotros estado regulando las prácticas y que lo que hemos estado haciendo, por lo tanto, es de pronto cerrar puertas en lugar de abrirlas. Por eso me parece fundamental que un reto y un desafío es hacer rupturas del hacer cotidiano. Necesitamos contar con personas que estén dispuestas a la flexibilización. Uno de los grandes aportes que yo puedo pensar de los conversatorios que hemos tenido con todas las unidades académicas con respecto a cómo enfrentaron la crisis de la pandemia es la construcción de colectivos donde están interactuando, socializando y creando nuevas maneras de ver la docencia. En este momento, los colectivos que se formaron están creando escenarios muy ricos de diálogo para justamente fundamentar de mejor manera esas decisiones pedagógicas. Lo que Díaz llama, ¿verdad? Transformación de las estructuras. Definitivamente una visión proactiva. Necesitamos recrear nuevamente cómo observamos nosotros los contextos, cómo leemos nosotros las nuevas tendencias, qué es lo que está sucediendo, por qué nosotros de pronto le hemos dado la espalda a ciertos contextos y requerimientos sociales sucedido. Me parece que para eso necesitamos realmente replantearnos de manera proactiva y pertinente, asumiendo que no es posible que haya un desarrollo solo de un espacio, sino que necesitamos el concurso de todas las voces, encontrarnos docentes, estudiantes, directivos, administración, instancias asesoras y poder construir un proyecto compartido. Y definitivamente, aunado a lo anterior, yo creo que las transformaciones de las relaciones pedagógicas no podemos reducirlas a la noción de enseñanza-aprendizaje.